tal? Bienvenidos a esta tercera emisión de Biblia 911 en el sofá. Hemos estado debatiendo algunos temas que pues hemos visto que causan controversia en nuestra sociedad. Y pues bueno, el tema que ahorita vamos a exponer es brujería y espiritismo. Evidentemente sabemos que esto está en contra de la causa de Dios, pero ¿qué es lo que pasa con las cosas sutiles? Memo, ¿qué entendemos por brujería y espiritismo? Bueno, quisiera definirlo de manera simple para después entrar en una discusión de conceptos, ¿no? Es la manifestación de fenómenos paranormales por agentes demoníacos, así tal cual, es lo que yo diría. Ahora, es importante señalar que hay fenómenos que son voluntarios, es decir, que ellos se presentan tal cual, y hay otros que son llamados, o sea, que una persona puede provocarlos por diferentes mecanismos. Allan Kardec, y es lo que he leído, Allan Kardec fue uno de los pioneros en esto del espiritismo, y de hecho él diseñó algunos pasos para poder invocar a ciertas criaturas que no están en nuestra dimensión. Y bueno, algunos pensamos, bueno, esto es un tanto fantasioso, ¿no? Pero creo que si nosotros sabemos que existe el bien y que Dios tiene ángeles y que seguramente, obviamente existe el mal y que del otro lado también hay agentes que están luchando en contra de los que hacen el bien. Entonces, Allan Kardec sí hizo un manualito, de hecho hasta tiene un PDF, no estoy haciendo publicidad, no lo bajen. Pero ahí están todos los pasitos, la verdad yo no los leí, decidí no leerlos porque creo que... No lo hagan ustedes tampoco. Creo que uno de manera inconsciente puede provocar que estas manifestaciones sucedan. Y creo que vamos a hablar en un ratito más profundamente sobre eso. Así es. Ahora, yo leía un poco acerca, hay un libro que ese sí lo recomiendo, es de una persona que estuvo metido en adoración a los espíritus. O sea, él no abiertamente se llamó como satanista porque no era como que lo llamaban Satanás, sino lo llamaban el maestro, a este personaje Lucifer, el enemigo de Dios. Y ellos se dedicaban específicamente a la adoración a los espíritus y como los espíritus pues también los ayudaban a ellos. Este personaje se llama Roger Morneau, ya murió, si no tengo mal el dato, y hay un libro que se llama Un viaje a lo sobrenatural de él. A lo largo de su vida él cuenta cómo fue que llegó a conocer acerca de Dios, se hizo cristiano, se hizo miembro de la iglesia adventista del séptimo día y cuenta su experiencia. Entonces, entre las cosas que él conoció y aprendió estando metido en esto, él cuenta que hay ciertas como clasificaciones acerca de los espíritus. Sí. Entonces, que hay unos que se dedican específicamente a la imitación. Hemos escuchado y vamos a hablar tal vez un poquito más acerca de los mediums, de las apariciones, cuando se invoca supuestamente a alguien que murió y que llega y que te habla exactamente con la misma voz y que sabe cosas que nadie más sabía. Hay ciertos demonios que se dedican específicamente a imitar. Sí. Hay otros que se dedican, le llama él a las cuestiones estas de guerra, a las cuestiones de la ira, del odio, del enojo, y son como los que motivan e incentivan en el mundo todas las guerras, los conflictos bélicos y hasta tus peleas con alguien, ¿no? Y es que esta organización que Sharon está diciendo tiene bastante lógica. Porque si las huestes de Dios tienen una organización y cada quien tiene sus propios ministerios, es decir, los que protegen, el ángel de la muerte, tienen sus ocupaciones, es lógico que ellos que estuvieron allá en el cielo también guarden incluso el mismo tipo de organización. Claro, o sea, porque no estamos hablando de gente que no tenga capacidad, pues tiene una capacidad mental increíble. Entonces, bueno, obviamente se organizan y trabajan así. Solamente doy la última clasificación, sí, que tiene que ver con los que son opresores. O sea, todas estas cuestiones de vicios, de problemas, de las que no puedes salir, que tú tal cual te sientes esclavizado y atado. O sea, hay un grupo de demonios o ángeles caídos que están trabajando específicamente para esa área. Entonces, mi definición personal de espiritismo sería cuando tú te permites ser controlado o dirigido por algún espíritu. Por algo que no sea Dios. Espíritu maligno. Y hay que tener en cuenta que a veces es involuntario. Sí. Que a veces pasan ese tipo de cosas aunque tú no lo quieras o que tú hayas provocado. O sea, si no,
por ciertos hábitos o cosas que haces y que tú no sabes que abren puertas Y que le dan poder. Y que le dan poder a Satanás. Aquí acaba de decir algo interesante Sharon y me recordó la parte de la historia de Saúl. Dice que el rey estaba confundido, no sabía qué hacer. En el versículo 5 de 1 Samuel capítulo 28 dice: cuando vio Saúl en el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón. Cuando tú tienes miedo, el miedo abre un campo. Ese es un campo que el enemigo está utilizando para poder hacerte daño. Ahora, a mí me causa mucha duda o mucha curiosidad su composición, o sea, ¿cómo son? Porque generalmente nos pintan al demonio o a Satanás como una persona con cola, con cuernos, incluso hasta risoria, te da risa, o sea, el tipito que maneja las palancas y se ríe cuando te caes. Entonces, ¿sí serán así? O sea, ¿o qué piensan de ustedes? ¿Qué cualidades han mantenido? ¿Qué son? Yo leí hace poco un artículo que estaba en no me acuerdo si era BBC en español, pero hablaba precisamente de la imagen, cómo fue cambiando la imagen del enemigo de Dios. Y se dice que en los primeros años de la iglesia cristiana, o sea, los primeros siglos, la imagen que se tenía de los demonios era como en realidad te la pinta la Biblia, ¿no? Era un ser creado con mucha hermosura, con mucha capacidad intelectual, hermoso, dice la Biblia, eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti perversidad. Entonces son seres que son un tanto angelicales, ¿no? Claro. Seres de luz, incluso habla, no es ¿cómo es el texto? No debes extrañarte porque el mismo Satanás se hace vestir de ángel de luz. Sí. Entonces, en los primeros años de la iglesia cristiana, estos personajes sí eran identificados así, y hay pinturas en las que las únicas diferencias es que los ángeles estaban como que de un lado de Dios y los otros tenían tal vez como que y estaban sin alas y cosas así, pero a lo largo de los años intentando como que adaptar una mezcla, un sincretismo claro, de las creencias que se tenían que se fueron añadiendo el cristianismo y cómo se mezclaron y cómo para sí un tanto imponerse sobre la sociedad, pues vamos cambiando un poco el personaje. Y surgió el demonio como ahora lo conocemos, que tiene una pata de gallo, que de caballo con cola. Claro, bestia. pero en realidad, si nosotros creemos que tienen poder para aparecerse, para hacer cosas, entonces debo entender que bueno, si tenemos las características de los ángeles, son seres de luz, son neumas, son almas, pueden tomar diferentes formas que viajan a la velocidad de la luz, no son omnipresentes, eso es muy claro, el único omnipresente es Dios, pero mantienen esas cualidades con las que Dios los creó. Solamente yo creo que se les ha coartado algunas cosas que ellos no pueden hacer, ¿no? Sí, salir del planeta. Por ejemplo, salir del planeta, y entonces ellos viven acá, pero con las mismas cualidades con las que vivían en el cielo, y entonces así es como se manifiestan. O sea, ellos no tienen un cuerpo físico, no son corporales, sino que están en otra dimensión, y por eso se pueden mover a la velocidad de la luz. No sé si a la velocidad de la luz, pero se mueven diferente que nosotros. Y ahora, entonces, ¿qué formas actuales nosotros podemos encontrar pues acerca de esto? O sea, directamente yo he encontrado como que una fórmula, una regla general en la que el enemigo trabaja. Y como lo comentaba hace un momento, tal vez tienen diferente composición a nosotros, pero la manera en la que ellos trabajan es directamente con nuestras emociones. Claro. Directamente atacan tus emociones, y como Dios en su palabra siempre nos ha recomendado que no tengamos miedo. Cuando Pedro, si nosotros nos hacemos memoria, Pedro sintió miedo cuando estaba siendo perseguido. Entonces él sintió miedo, y en ese momento no fue él, ciertamente fue un poder sobrenatural. Sí, que lo que hizo que él comenzara a negar a Jesús, y él comenzaba a maldecir. Entonces es algo bastante, yo creo que interesante el hecho de comparar todas las historias, y que a lo largo de la Biblia se mencionan personas que tuvieron miedo y se confundieron, y que a raíz de tener miedo pues se vieron susceptibles a este tipo de poderes demoníacos. Y creo que tiene que ver también todo esto con la concepción que tenemos acerca del conflicto, ¿no? Hay una guerra entre el bien y el mal, y nosotros estamos en medio. Claro. Nosotros vamos decidiendo hacia qué punto y hacia qué otro punto vamos. Y creo que también esto está relacionado con todo esto que hablas de las emociones. La Biblia habla mucho con cuida tu corazón,
porque el corazón es engañoso, no te dejes fiar solamente de tus sentimientos. Y precisamente, haciendo más comercial el libro de Roger Monod, Sí. él habla acerca de precisamente cómo es el trabajo de los ángeles que el ser humano tome decisiones por sus emociones y no decisiones racionales por la palabra de Dios, ¿no? Claro. Yo creo que regresando a la pregunta que hizo Carla en cuanto en cómo ahora se dan o se presentan estas manifestaciones, o cómo es que nosotros ahora damos acceso a que ellos entran a nuestra vida. Yo creo que ahorita lo más fácil o el rápido acceso que nosotros tenemos a este tipo de ocultismo, que es la brujería y todo eso, son las películas. Las películas y la música. Yo no estoy tanto a favor de que no vayamos al cine, ¿no? Pero yo creo que hay películas muy específicas y música muy específica que sí abre ciertas puertas, abre portales, que si tú no eres lo suficientemente fuerte, psicológicamente hablando, entra por ahí el enemigo. Claro. Y se los digo por experiencia. Bueno, regresamos en un momento y estaremos de nuevo con ustedes. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Porque unes nuestras vidas a tu corazón. Ya regresamos de esta pausa y pues vamos a continuar. ¿Qué formas actuales nosotros podemos encontrar? Ok, creo que nos habíamos quedado con dos manifestaciones como la música y las películas. Me parece que hay unas más obvias que otras, hay unas que son muy obvias como los actos de hechicería, no sé, estos encantamientos, vacías, amarres. Creo que esos son bastante obvios. De hecho, yo creo que las películas y la música no son unas manifestaciones tan obvias. Y creo que esa es la forma peligrosa en que se manifiesta el espiritismo. Porque creo que cuando tú te das cuenta que el peligro es inminente, tú te alejas. Sin embargo, cuando no reconoces el límite claro de qué es bueno y qué es malo, es ahí donde dices, nuestra propia curiosidad va y dice, bueno, pues yo voy a ver qué tan mala es esta música, pues yo no siento que sea mala, al contrario, suena bastante bien, y cuando menos te das cuenta estás metido en el hoyo y eso es peligrosísimo, ¿no? De hecho en una ocasión, en algún momento, le hicieron una entrevista a un cantante muy famoso, a Elvis Presley, y él declaraba que cuando él estaba en medio de sus conciertos y su música generaba un nivel de excitación bastante elevado, él podía llevar a sus fans a los niveles que él quisiera. Entonces, sí, la música tiene efectos en nuestras emociones y la música es algo que nosotros, pues es lo único, yo creo que a lo que nosotros no podemos tener herramientas para poder defendernos, porque no podemos seleccionar lo que nos va a afectar o lo que no. Penetra directamente en nuestro oído y entra y causa efectos o estragos en nuestro tálamo. Y el tálamo es el que segrega todas nuestras hormonas, el encargado de todas nuestras emociones. Es imposible que tú escuches a veces una canción y que te deprimas, o que te pongas alegre, o que tengas ganas de salir corriendo, o que te relajes demasiado. La música es algo que actúa directamente en nuestras emociones y nadie tiene cómo defenderse contra la música. Ok, Muy peligroso. pero hay otras cosas y tal vez las más obvias, como tú decías,
y el título de lo que estamos hablando es brujería. Bueno, todos sabemos que eso es negativo. Claro. El detalle es que actualmente yo he escuchado de personas que dicen, ok, sí, soy cristiano, pero necesito esto, quiero conseguir esto, y tal vez como que ya oré y no me funcionó, y voy a intentar recurrir, como es algo que de verdad quiero, A una brujería recurro blanca. supuestamente magia blanca, y es como que ese cuentito de que hay magia blanca y magia negra, y que dicen, bueno, la peligrosa es la negra, porque es como que fuerte, pero la blanca no hay problema. Y entonces voy a citar algunas cosas de este libro que se llama El encanto de la superstición, que es del pastor Kurt Hasser, y él pues ha estado estudiando y ayudando a muchas personas que han estado metidos en este tipo de cosas, y él habla algunas de estas cosas. Dice, adivinación y cartomancia son algunos de los detalles, ¿no? A veces uno dice, Pero bueno, vas a- que las vas, cartas. que me leen el té, que me leen la La mano. mano y que no sé qué cosas. Y uno dice, pero o Es sea, inofensivo. es como que un jueguito. Sí, Bueno, claro. esos son. Es algunos. más, a veces lo creemos que es charlatanería. Ajá. Y sin duda alguna hay gente que Hay. es charlatana. De que haya. Pero de que a veces sí te adivinan cosas, te las adivinan. Hay agüeros, días de buena o mala suerte y quiromancia, astrología, horóscopos, signos del zodiaco, péndulos, varitas mágicas, grafología y clarividencia, espiritismo abiertamente, como es ir a consultar a los muertos, movimientos de copas y de mesas, que también es como que hay, bueno, yo leí... Actos de magia. Ajá, como actos de magia y todo eso. Abiertamente la magia, hechicería y curaciones milagrosas. Literatura esotérica y diabólica, amuletos, talismanes, invocaciones al diablo, hipnosis, yoga y drogas. Las Oh, y Y es es- que hay, ¿sabes qué? De todas las listas que mencionaste, hay cosas que tú dices, bueno, el yoga, ¿por qué sería malo si es un ejercicio, no? Ahora, las drogas que tienen que ver con la brujería. Eh, Yo- y- Yo quiero hablar de la hipnosis. La hipnosis es simplemente ese lapso de trance en el cual tú te vas a relajar de manera extrema, te ponen tal vez música, te vas a recostar y vas a comenzar a recibir órdenes, vas a dejarle que alguien más entre a tus pensamientos y pueda realizar esas instrucciones para modificar o decirte las cosas que tú necesites modificar en tu cerebrito. Entonces debemos de ponernos a pensar en ese momento, si nosotros hacemos memoria, el enemigo no tiene espacio a nuestros pensamientos, a nuestra mente, pero él necesita acceso, él necesita ese permiso, esa autorización, esa firma, ¿no? Entonces cuando tú dices, pues va, yo acepto, ¿no? En ese momento tú le estás dando ese espacio a que entre quién a controlar tu cerebro, ¿no? Entonces es por eso que entra en parte de... Y uno podría decir, bueno, pero me está atendiendo un profesional en Pero esto, no sabes. Pero el detalle es que algo que de las cosas más preciosas que Dios nos ha dado es la libertad de albedrío. O sea, la libertad la de que razón. tú tomes la razón y que tú tomes tus decisiones. O sea, es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Si no nos hubiera hecho robots, ya hemos hablado tal vez en Biblia 911 de que es una muestra de amor de Dios. Claro. El libre albedrío. Entonces, el que tú le cedas a otro que controle tu mente, ya, o sea quien sea, es algo que tú no debes de hacer. O sea, y si Dios nos da herramientas para que nosotros podamos controlar nuestras emociones, pues es por algo, no es porque Él no dejó tal vez a otra persona designada para que tome el control de tus pensamientos. Él sabe que tú eres capaz de controlarlos y Él te da las herramientas en su palabra o libros para que tú puedas apoyarte en mí y puedas hacer control Claro. de tus emociones. Y me quedaba con la parte de lo que tú decías acerca de que, o sea, Satanás no puede si tú no le das permiso. Y hay una frase que yo uso mucho, que es como, Jesús es un caballero y Él siempre te pide permiso para entrar y trabajar en tu vida. Claro. Pero a Satanás le vale. O sea, él ve no una es- puerta y Y es lo que Se tú ve. decías. abierto sobre. Y tú decías de las puertas, ¿no? Y aún Satanás yo creo que no es tanto que le valga, sino él también como que espera el momento específico que tú le abras un espacio para poder entrar. Él Tampoco se vuela esa parte, ¿no? Porque él respeta que Dios te dio ese albedrío, entonces él espera que tú abras un espacio. ¿Quién sabe si Yo- respete tanto? Yo creo que no. Yo creo que sí. Porque cuando Job él fue y pidió también autorización. Hay que Sí. decir, sí. Sí, claro, entiendo esa parte, pero es como que Dios, de alguna forma tal vez, es como, no sé cómo si te avisara, no quiero decir como que te avise, o sea, pero a Satanás no le importa si tú estás consciente de que estás De- haciendo ajá. algo Exacto. que está mal,
él igual va a influir, porque decías tú, le abriste una ventana y él la va a aprovechar. Claro, claro. Porque le vale. Es O sea, una él quiere, bomba ya, es él una quiere bomba. matarte. En alguno de los temas de la lección pasada, yo dije, o sea, a Dios sí le interesa que lo adores racionalmente, pero a Satanás lo único que le interesa es que no No adores adores a a Dios. Dios. O sea, ¿Cómo? si me adoras a mí, está bien, si no me adoras a mí, Satanás tampoco, o sea, no me importa, el chiste es que no adores a Dios. Entonces yo creo que por eso no pide tanto permiso, sino que es más Él bien va un poco lanzado. gandalla. Sí, es gandalla. Y claro, Dios sí lo limita. Gracias a Ah, Dios sí, que lo sí, limita. Es como lo que tú decías, o sea, Job, no me lo vas a tocar porque es mío. Y si tú quieres tocarlo, tienes que pedir permiso. Es completamente de acuerdo. El problema es cuando sucede esa situación con personas que no tienen a Dios, que no han aceptado a Dios Que los como su protejan. protector. Y sí. Ellos sí están totalmente Pues sería más desprotegidos y si está la puerta ahí, él entra. Y creo que, por ejemplo, las clasificaciones o conceptos que estábamos mencionando de cómo son manifestaciones y que se muestra y Satanás, etcétera, creo que también los podemos ir dividiendo en las cosas de las que hablábamos acerca de las clasificaciones de los ángeles, porque decías, las drogas, o Sí, sea, casi. y hablamos tal vez no de drogas nada más, cocaína y también... no, o las- sea, A veces estamos esperando tal vez una manifestación, tal vez física, no corporal, con movimientos o voces extrañas, ¿no? Pero hay otras maneras también en las que se Claro, puede presentar. yo creo que el mismo enojo, cuando tú te enojas demasiado, estás permitiendo que alguien domine tus emociones aparte de ti. y eso es Y espiritismo. eso es espíritu. Bajo la definición que propusimos Sí, claro. al principio, ¿no? Cuando tú dejas que los espíritus te controlen. Exacto, y eso es muy importante, porque entonces podríamos definir qué es charlatanería y qué de verdad es espiritismo y qué es brujería. Y creo que eso es muy importante, porque a veces creemos que cuando hay una posesión, la mayoría de los médicos dicen, no, pues es que eso es un ataque epiléptico. ¿Cómo podríamos lograr desenmarañar o diferenciar este tipo de cosas? Yo no sé nada de medicina. El psicólogo. Ataque epiléptico. Pues a mí me pasó un caso de una amiga que ella estaba en su trabajo y de pronto llegó alguien y le hizo el comentario, ¿no? de que ella tenía una tía enferma, ella tenía, le dio detalles exactos por los cuales su mamá había fallecido. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, estamos hablando de que ya hay algo fuera de lo común, ¿no? La situación es que las cosas que son desde nacimiento, o sea, hay cosas que son de nacimiento, ¿no? En el caso de la esquizofrenia es una enfermedad que va de poco a más y avanzando, no se puede tener, solamente se puede controlar. Entonces, cuando tal vez tú nunca has presentado algún tipo de indicio, ¿no? de cosas fuera de lo normal, que ves objetos o cosas que en realidad no están en tu campo, ¿no? Es una de las cosas características de la esquizofrenia. Sí, hay ocasiones en las que se puede desarrollar tal vez algo con el tiempo, ¿no? Tal vez por algún cuadro, algo muy fuerte, tal vez una impresión muy grande que puede dañar a veces partes de tu corteza cerebral, pero pues debe de ser algo muy fuerte, debe de ser algo muy grande, tal vez un choque, Una caída. ajá, alguna impresión muy grande, un asalto, hay veces que las personas se quedan mal por eso, alguna desilusión amorosa, tal vez algunos se quedan, sí, realmente personas que se quedan, les causa una impresión muy fuerte y sus mentes son Y la débiles. La recomendación también es como que atenderte, ¿no? Ir con un especialista de Claro. la salud, de atenderte, pero también evitar todas estas cosas que sin duda alguna, como decíamos, puede abrirle ventajas. Que las drogas son parte de esto también. Claro, y eso es muy importante. Sí, porque, por ejemplo, tu mente puede ser muy débil, pero si te refugias en las drogas, estás más susceptible, ¿no? A que puedas terminar por los mal. endocannabinoides. Ajá, y decíamos todas estas cosas, no es como, algunas sí, tal cual, o sea, en el instante es como invocaciones, pero algunas otras son como que abren puertas para que seas más susceptible a ser influenciado. Sí, y pues ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia Sobre el de esto? espiritismo. Sobre el espiritismo y la ¿Qué nos brujería. puedes decir esto? Levíticos 19:31 dice: no os volváis a los medium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levíticos 20:27 también dice: si hay medium o espiritista entre ellos, hombres o mujeres, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos.
Levíticos 26 dice, en cuanto a las personas que vayan a los médiums, los espiritistas, para prostituirse, en pos de ellos también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Y hay casos muy sonados de espiritismo, cuando algunos discípulos o personas que se creían cristianas intentan echar fuera un demonio y el demonio dice, bueno, yo conozco al Jesús del que hablas, también conozco a Pablo o Pedro, no sé, pero a ti, ¿qué? Entonces sí, es un caso en donde la Biblia habla de ese tipo de posesiones y hay varios ejemplos. Y también la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino Sí. tenemos lucha contra poderes más fuertes que nosotros. Entonces sería una equivocación nuestra como seres humanos pretender que tenemos la capacidad mental, que tenemos la fuerza mental, La voluntad. Sí, ¿no? como para poder luchar contra esto. La realidad es que no la tenemos. Claro. La realidad es que este no es un tema nuevo. Estamos dándonos cuenta que al menos ya tiene más de 2000 años Claro. de vigencia y que no lo debemos tomar así tan a la ligera, sino que hay que verlo con muchas pinzas, dijeron por ahí. Y que con esto no se juega, ¿no? Sí, que con esto no se juega, que son ángeles que estuvieron en el cielo, que saben mucho, que tienen una composición diferente a nosotros y que obviamente son Pueden diferentes tomar cualquier forma. y que entonces no deberíamos Sí, tomarlo a la ligera. que algunos lo quieren hacer porque es cool y porque todos lo están haciendo y por curiosidad y para ver qué onda, Pero ¿no? cuidado. Pero creo que hay que tener mucho cuidado, que estas son cosas que pasan en las películas de terror y que al final de cuentas mucha gente cree que es solamente ciencia ficción, son cuentos, son leyendas, pero que al final de cuentas nosotros sabemos que todas las películas y todo lo que está hecho en este mundo está basado en la realidad. Ahora, debemos también nosotros, es donde entra nuestra conexión con Dios, ¿no? Para darnos cuenta tal vez en qué momento estamos siendo herramienta del enemigo, tal vez dentro de la iglesia o fuera. En un ejemplo muy claro fue Jacob y su mamá, que en ese momento le empezó a decir en ideas, ¿no? Le comenzó a dar ideas para que él mintiera, ¿no? Y pudiera obtener la bendición. Fue herramienta de Satanás en ese momento y tal vez su mamá lo hizo de manera inocente, ¿no? Porque amaba a su hijo, pero en ese momento estaba siendo poseída. Entonces, tal vez nosotros no nos dimos cuenta, pero en algún momento tal vez fuimos herramienta también de Satanás. ¿De qué manera podemos nosotros tal vez cerrar puertas para no abrir canales en los que nosotros podemos ser herramientas de Satanás? Estar conscientes de que estamos en medio de un conflicto y que cualquiera de los dos lados quiere que nosotros estemos de algún lado, ¿no? Y entonces, no podemos permanecer neutros en este conflicto, así que... No tener miedo. Sí estamos hablando, y se va a oír raro tal vez, pero sí hablamos de que al final de cuentas, tanto cristianos como no cristianos, estamos yendo hacia una posesión espiritual. Una posición espiritual, yo diría. Posesión, O porque o te poseen los espíritus negativos o te posee el Espíritu Santo. Y entonces creo que al final se trata de eso. ¿A quién le vas a ceder tu voluntad? Y por supuesto, Dios no te va a restringir, no te va a limitar, te va a seguir cuidando esa capacidad de seguir teniendo libre albedrío Porque siempre te lo ha dado. para que racionalmente Exacto. tomes las Sin decisiones. embargo, del otro lado te ofrecen esclavitud y solo esclavitud. Cuando yo iba a salir de la carrera, de pronto en una de las materias me encontré con la parte del psicoanálisis de Freud y yo llegué a la conclusión de que cuando tú aceptas a Dios, lo que estás haciendo es renunciar a tus deseos, a tus propósitos, tal vez a tu propio deseo carnal, por darle esa parte del subconsciente a Dios. Y cuando tú te desprendes de todos esos pensamientos y dejas que Dios ocupe la mayor parte de tu cerebro, creo que le das esa parte del subconsciente y Dios termina influyendo en tus decisiones y en tus Reinando. emociones. Bueno, pues sabemos que este tema está muy interesante y hasta aquí la vamos a dejar por el momento, pero tendremos una segunda emisión acerca de este mismo tema, brujería y espiritismo. Y antes de irnos, pues te recordamos algunos puntos. Número 1. Espiritismo y brujería no es necesariamente ir con un mago o con un medium. Tiene que ver más con lo que ves, con lo que escuchas. ¿A quién le otorgas el control de tu vida? ¿A Dios o a alguien más? Número 2. Recuerda que a Satanás no le interesa que no lo adores. Su objetivo es que no adores a Dios. Decide hoy a quién vas a servir. Biblia 911 y yo serviremos a Jehová.